Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Te saluda el profesor Edgar González. Bienvenidos a un nuevo video de Editorial Cálamos. En esta oportunidad ya estamos grabando nuestro video 31 y vamos a entrar a ver el tema de resolución de problemas usando modelos. La primera parte, porque vamos a ver también la segunda parte. Y para ello vamos a involucrar a las fracciones. Recordarles que los ejemplos los vas a poder encontrar pues en el libro 4A del libro Comprendo Matemática Método Singapur. ¿Ok? Y recordarles también que estamos viendo una etapa muy bonita que es la comprensión, y para ello utilizamos el enfoque CPA, haciendo representaciones concreto abstractas o pictórico abstractas, como vamos a ver el día de hoy, que es el modelo de barras. Bien, y para empezar vamos a tener este primer ejemplo que nos habla de Hilda, que tiene 54 soles. Gastó un sexto de su dinero en una blusa. ¿Cuánto gastó en la blusa? Ahora voy a trasladarme aquí a la pizarrita digital, no digital, en realidad es una pizarrita normal. Miren, acá están mis dedos. Y ahí está trasladada la pregunta. Y es importante que cuando trabajamos este tipo de problemas, marcar siempre las pautas que son importantes, por ejemplo, la comprensión. La etapa 1 en problemas es comprensión. Y para eso hacemos lectura, utilizamos unos plumones para resaltar, como en este caso, por ejemplo, Hilda tiene o tenía 54 soles. También puedo decir, ¿quién tenía 54 soles? Hilda. Entonces puedo ir de atrás para adelante. Gastó 5 sextos de su dinero en una blusa. Gastó 5 sextos, voy a encerrarlo, 5 sextos de su dinero ¿en qué? En una blusa. Y me preguntan, ¿cuánto gastó en la blusa? Entonces podría ir consultando algunas cosas ahí. ¿Cuál es el número de objetos en el grupo, por ejemplo? En este caso va a ser mi total, que es Hilda, porque Hilda tenía 54 soles. ¿Ok? Lo que tenemos aquí, 54 soles. Por lo tanto, ¿cuántos grupos iguales habrá? ¿O cuántos grupos iguales hay? Y eso nos va a dar la idea, la fracción de 5 sextos. Por ejemplo, el denominador 6 me indica que el total está formado en 6 grupos. Y si yo pregunto, ¿y cuántos grupos se requieren en este caso? Pues en este caso se requieren solo 5, porque ese es el gasto. Lo que gastó, 5 grupos de 6 en la blusa. Y luego lo que justamente nos refiere la pregunta es cuánto gastó en la blusa. ¿Qué estrategia vamos a usar para resolver este problema? Ese es el paso 2. ¿Ok? Pues la estrategia que vamos a usar en este caso es el modelo de barras. Para ello voy a dibujar una barra, o sea, haciendo uso de mi regla. Ahora, como me dice 6 partes, vamos a partir en 6, y esto es sencillo. Por ejemplo, si lo parto primero en 3 y luego cada parte en 2, ahora tenemos 6 partes iguales. Entonces, el gasto me representa 5 partes. Incluso esto podemos pintar y decir son 5 partes. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta parte que acabamos de pintar, pues nos representan, en este caso, lo que gastó, que son 5 partes. Y vamos a ponerle una llave. Como no dicen cuánto gasta en la blusa, no lo sabemos aún. Pero me dice que Hilda tenía 54 soles. ¿Y dónde va ese dato? Pues acabamos de decir hace un momento cuál es el número de objetos en el grupo, o sea, en el total. Y ese es 54. Y ese dato tiene que ir en la parte de arriba, haciendo la llave. Estamos hablando de 54 soles. Incluso podría hacer una pregunta aquí. Te podría decir, ¿no? ¿Sabes qué fracción de su dinero no fue gastada? Entonces, si esto es lo que gastó en la blusa, entonces esta es la que no gastó. 1 de 6, un sexto, ¿cierto? Pero en este caso no lo requiero, solamente quiero saber lo que gastó en la blusa. Para eso vamos a recordar algo que hemos hecho anteriormente, que era saber, en este caso, el dato de 54 soles equivale a ¿cuántas partes iguales? En este caso son 6 partes iguales. Por lo tanto, vamos a decir que 6 partes, las partes refiriéndose a los casilleros,
representa a 54 soles, que viene a ser el total. Las 6 partes hacen 54 soles. Ahora, vamos a trabajar primero hallando una parte. A eso se llama método unitario, porque de la cantidad que tenemos vamos a hallar una parte. Y para ello vamos a dividir el total, que es 54, entre las 6 partes. ¿Ok? Y eso va a ser igual a 9 soles. Entonces cada cuadradito vale 9 soles. Cada parte vale 9 soles. ¿Por qué? Porque 9 por 6, 54. Ahora, como acá me dicen cuánto gastó la blusa, pues veo que en la blusa que hemos pintado son 5 partes. Entonces ahora vamos a llegar a ver 5 partes. Y para hallar 5 partes, miren, si cada parte vale 9, lo voy a colocar acá para visualizarlo, y todo esto me representa el gasto de la blusa, pues no es necesario sumarlo. Como todos son iguales, simplemente sería 5 veces 9. Y esto es igual a ¿cuánto? A 45. ¿Ok? Por lo tanto, en la respuesta vamos a decir ¿cuánto gastó en la blusa? Pues vamos a decir gastó, en signo de soles, 45 soles en la blusa. Y con eso podemos decir que esta pregunta está analizada, ya está aclarada. Quiero recalcar algo. Importante, algo aquí es, primero, leer bien el problema. Subrayar, resaltar los datos importantes, la pregunta que se desea averiguar, y luego plantear una estrategia, que en este caso estoy utilizando el modelo de barras y al mismo tiempo en la resolución el método unitario. En la estrategia, en el modelo de barras me ayudé de la fracción, porque hay 6 partes en el denominador, 6 partes. Entonces mi total en 6 partes. Pinté 5 porque eso es lo que gastó la blusa, 5 partes. ¿Qué me representaba 54? Pues lo que tenía, ese es el total. ¿Cuánto gastó en la blusa? Pues justamente lo que habíamos pintado, ahí pusimos la incógnita porque eso es lo que vamos a averiguar. Este tipo de problemas son problemas que parten del total para llegar a una parte menor. Entonces el total en este caso son 6 partes y el siguiente paso es hallar una parte. Para eso se divide el total entre la cantidad de partes, que en este caso 54 entre 6, que sale 9. Ahora, ¿cuántos grupos se requieren para el caso de las blusas? Son 5. De acá pasamos a 5. Si una parte vale 9, para saber 5 partes, lo único que tengo que hacer 5 por 9, 45. Y listo, ya llegamos a la blusa, ponemos el gasto de la blusa, ponemos la respuesta en una oración y con eso está resuelto el problema. Vamos a ver un problema más. Este es el problema 2, donde nos habla o nos dice acerca de un sexto de una serie de 24 lapiceros son rojos. El resto son azules. Y hay 2 preguntas. Nos dice cuántos lapiceros rojos hay y cuántos lapiceros azules hay. Entonces, si tendríamos que resaltar, podemos decir, pues ya tenemos acá la primera fracción, que es un sexto, ¿de acuerdo? De una serie de 24 lapiceros. Este es el total. Por lo tanto, 1 de 6 son rojos. ¿Ok? De los 6 grupos, un grupo corresponde a los rojos. El resto son azules. Acá nos dice que el resto son azules. Este dato es importante. Y sobre eso hay 2 preguntas que son importantes, que son esta que está aquí. ¿Cuántos en cantidades? ¿Cuántos lapiceros rojos hay y cuántos lapiceros azules hay? No en fracción, sino en cantidades. Por lo tanto, ahora vamos a dibujar nuestro modelo de barras, que va a tener en este caso también 6 partes, igual que el caso anterior. Ya tengo mis 6 partes aquí, lo hice rápido para ahorrar tiempo. Y la pregunta es, de estas 6 partes, ¿cuántas partes se requieren para saber que son rojas? En este caso nos dice el numerador. En este caso el numerador dice 1. De los 6, 1. Por lo tanto, una parte son rojas. Vamos a pintarlo. Si esa parte son rojas, el resto, toda esta parte que aún no he pintado, representa el resto. Y esa parte acá dice que son azules. Por lo tanto, vamos a pintarlo de azul, que lo puedo hacer en este caso con
un plumón medio celeste azulado, ya es lo que tengo para resaltar. Y a la vez vamos a indicar, ¿no? Por lo tanto, que esta fracción de aquí me representan a los rojos y esto que está aquí me representan a los azules. Bueno, aquí es fácil si me dicen acá, ¿qué fracción representan los rojos? Pues 1 de 6. ¿Qué fracción me representan los azules? Pues aquí tenemos 5 de 6. Eso sería en fracción. Pero no nos están preguntando en fracción, sino nos están preguntando en este caso, en cantidades. Me falta un dato más. Mi total. Acá dice que la serie de lapiceros tenía 24. Por lo tanto, ese viene a ser mi total. Vamos a poner por acá 24 lapiceros. Y es justamente por ahí donde partimos. Como ya conozco el total, que son 6 partes, vamos a decir para hallar la pregunta A, primero 6 partes me representa a 24 lapiceros. Acuérdense que sigue. Ahora tengo que hallar una parte. Y una parte va a ser igual, pues, a dividir el total entre 24, en este caso, entre 6. Que eso es igual a 4. 4 lapiceros. Entonces ya sabemos en la pregunta A, ¿cuántos lapiceros rojos hay? Pues acá tenemos. Como es una parte, ya no necesito hallar otra y ya tengo la respuesta. Entonces en la respuesta de la A, ¿cuántos lapiceros rojos hay? Vamos a decir, simplemente hay 4 lapiceros rojos. Ahora vamos a la pregunta B. En la pregunta B me dice cuántos lapiceros azules hay. Y para eso tenemos pues dos estrategias. Como ya sabemos, los lapiceros rojos, que en este caso, perdón, no en soles sino en cantidad, corresponde a 4, que lo puedo colocar por aquí. Entonces simplemente en este caso yo puedo quitar al total los rojos y lo que quedan son los azules. Por ejemplo, 24, que es el total, le quito en este caso los rojos y lo que me queda son los azules. ¿Existe otra estrategia? Claro, porque recuerda que los azules son 5 partes. Vamos a hacerlo aquí mismo. Si quiero hallar las 5 partes, ya sabemos una parte vale 4. Por lo tanto, simplemente si dice 5 partes, tendría que multiplicar 5 por 4 y también me sale 20. En ambos casos podemos decir que tenemos dos estrategias o dos métodos. Método 1, método 2. Y en la respuesta, ¿cuántos lapiceros azules hay? Pues vamos a decir, hay 20 lapiceros azules. Y con esto, pues hemos terminado. Hemos visto solamente dos problemas del mismo tipo. En la primera, donde hay una sola pregunta, pero en este segundo ejemplo, hemos encontrado dos preguntas. ¿Por dónde hemos empezado? Por el total. Y luego hemos hallado una parte. En la pregunta 1 pudimos hallar hasta otra parte más. En este caso también lo pudimos hacer, pero en una pregunta B. Después de 6 partes, una parte y pasamos a 5 partes. Pero ¿por qué una parte era suficiente para la A? Porque el rojo corresponde a 1 de 6. Y ahí era suficiente. ¿Ok? Bien. Estos son los dos primeros ejemplos de las cuales te vas a guiar para poder entender que en esta primera parte 1 de resolución de problemas, ¿ok?, representamos en un modelo de barra y partimos del total. Y en este caso el total viene a ser 6 partes. Si tuviera 5, 5 partes. Si tuviera 8, 8 partes. Y ahí va ese dato. Y a partir de ahí empezamos. Listo, chicos, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video que viene a ser la parte 2 de problemas.